Llevamos cerca de 17 años oyendo hablar del Estado Islámico o de ISIS por sus siglas en inglés, pero esto de ISIS-K es nuevo y nos sorprende. Por eso está con nosotros Óscar Palma, académico de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario. Óscar, hablemos de los orígenes de ISIS, del Estado Islámico, pero antes de hablar de Afganistán, de Siria y de Irak. Claro que sí, Margarita. Hola, ¿cómo estás? El Estado Islámico es consecuencia de una de las ramificaciones de Al-Qaeda justamente en Irak, una organización más pequeña que se llamaba Al-Qaeda en Irak. Cuando su líder es dado de baja por las fuerzas militares de Estados Unidos, los combatientes quedan por allí de cierta forma libres. Entonces aparece este personaje que está en la foto, Abu Omar al-Baghdadi, y él recrea, organiza a todos estos militantes en lo que posteriormente vamos a conocer como el Estado Islámico, juntando también a algunos guerreros de Siria. Que era el anhelo de un califato que al final no pudo ser. Exactamente, la idea de recrear el famoso califato del siglo VII en todas las tierras musulmanas, cosa que por supuesto no se dio. Ellos fueron literalmente derrotados en Siria y en Irak. Digamos que las tropas internacionales los redujeron. Exactamente. Territorialmente hablando, durante su máxima expresión, el Estado Islámico logró un territorio más o menos del tamaño de Bélgica. Pero las operaciones militares y las operaciones de otros grupos internos en Irak los redujeron significativamente. Entonces, aunque pensábamos que el Estado Islámico ya no era una amenaza, estábamos muy equivocados. Entonces vamos al mapa de Afganistán para ver esa ramificación, esa célula del Estado Islámico ahí, que es lo que denominamos ISIS-K. Exactamente, el Estado Islámico, así como Al-Qaeda, creó varias de sus sucursales, sus filiales en diferentes regiones del mundo. En África pasó lo mismo, existe el Estado Islámico del Gran Sahara, el Estado Islámico de África Occidental y, por supuesto, como nos lo muestra el mapa, en esta región el Estado Islámico en la provincia de Khorasan, que es uno de los actores que en este momento le hace la guerra a Talibán y, por supuesto, también a las fuerzas internacionales. Hablemos de ese punto en rojo que se llama Nangarhar, que se supone que es una zona fronteriza con Afganistán en donde se atribuye están las células y los bastiones importantes de Estado Islámico. Exacto, Margarita. Nangarhar es la provincia donde principalmente opera el Estado Islámico de Khorasan. Su capital es Jalalabad, es una ciudad importante en Afganistán. No es el único escenario de operaciones de esta organización. En otras provincias al lado y en algunas en el norte, en Kunduz, por ejemplo, incluso en el occidente, en la provincia de Herat, también hay operaciones de esta organización y mucha movilidad en la frontera con Pakistán. Y eso es importante porque la realidad social de estas personas es esa movilidad entre Afganistán y Pakistán. Exacto. En Pakistán se supone que también hay, digamos, bastiones fuertes del extremismo islámico, de los talibanes incluso, y por eso hablemos de esa relación ISIS versus talibanes, si los dos son extremistas, fundamentalistas, si se supone que vienen de una misma rama, ¿por qué son enemigos? La cosa, Margarita, es que no necesariamente vienen de la misma rama. No todas las organizaciones que nosotros desde Occidente llamamos como fundamentalistas, radicales, tienen la misma doctrina ideológica. Tienen algunas concepciones diferentes en su ideología, pero sobre todo los objetivos de la lucha los identifican de forma muy diferente. Talibán es mucho más local. Ellos quieren la recreación en Afganistán del Emirato, en este país específicamente. Mientras que el Estado Islámico, al igual que Al-Qaeda, ha tenido la concepción de una lucha que va más allá de esas fronteras, incluso para atacar a Occidente, a Estados Unidos, a Europa. Entonces son dos pensamientos y dos formas muy diferentes de hacer la lucha. Se supone que ISIS-K, Estado Islámico, Afganistán, es aún más radical que los talibanes. ¿Cómo se puede uno imaginar eso si uno se imagina que los talibanes son las interpretaciones más radicales del Islam y de la Sharia? Así es, Margarita. El Estado Islámico es mucho más radical que Talibán. Talibán, por ejemplo, tiene unas concepciones de no atacar a la población musulmana en ciertas condiciones, mientras que el Estado Islámico declara apóstata, es decir, no creyente, a los mismos
miembros de Talibán. Y hay miembros de Talibán que dicen, la organización no me convence, no somos lo suficientemente estrictos, por lo tanto me paso al Estado Islámico en Khorasan. Pues veamos este último gráfico para ver entonces cómo están las fuerzas ahora, cómo va a ser esa lucha, porque hay una reconfiguración. Los talibanes, con el control prácticamente de todo Afganistán, ahora lo que enfrentan es una pequeña resistencia de lo que eran las fuerzas oficiales en el Valle del Panjshir y ahora este nuevo punto Nangarhar, que es el núcleo de ISIS-K. ¿Cómo es el tablero ahora? Muy claro, como tú lo dices, Margarita, Talibán controla prácticamente todo el territorio con unas subidas y bajas, es decir, no de la misma forma en todas las provincias como tal. Está ese pequeño núcleo de resistencia en el Valle del Panjshir, que es consecuencia incluso de una resistencia que ya había existido en Afganistán en 2001, cuando llega la coalición internacional, Estados Unidos. Hay algo que se llama la Alianza del Norte. La Alianza del Norte son varios grupos, varias personas que se suban a esa lucha contra Talibán. Bueno, esta gente que está luchando en este momento en el Valle del Panjshir es consecuencia de esas personas que querían luchar en contra de Talibán. Pero como tú lo dices también, no solamente están estos actores allí, también está el Estado Islámico, las redes de Al-Qaeda que aún operan en el país están allí también. Entonces tenemos una guerra como en diferentes frentes. Por eso los miedos de una posible guerra civil muy intensa en Afganistán. Literalmente las tropas estadounidenses y las tropas internacionales se van, dejan una guerra encendida y muchos actores actuando y sobre todo una gran incertidumbre de cómo los afganos van a lograr configurar un gobierno que más o menos aglutine todas las fuerzas y les permita avanzar hacia adelante en una alternativa distinta a la guerra. Muchas gracias, profesor Oscar Palma, por sus explicaciones.